Ya. El siguiente artista invitado es Patch Adams, más conocido como Patch Adams. No, Patch Adams es conocido por la película esta que mencionaba al principio que se llama Patch Adams, ¿cierto? Que la Claro. actúa Robin Williams, Ujú. que en el fondo es un doctor distinto que es el fundador de la risoterapia. Pero bueno, él nace el 28 de mayo de 1945, King codificado como serpiente espectral roja, que tiene como arquetipo el iniciado serpiente. Veamos su firma galáctica. La serpiente espectral roja es el King 245 y Patch Adams, la afirmación dice, disuelvo con el fin de sobrevivir, liberando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital con el tono espectral de la liberación y soy guiado por el poder de la fuerza vital. Exacto. Y el oráculo de la serpiente espectral tiene como análogo el King 154, el mago espectral. Le guía su mismo King, el King 245, la serpiente espectral. Tiene como antípoda el King 115, el águila espectral. Y su oculto es el guerrero eléctrico King 16. Exacto. Tiene como Cicrono el 153, caminante planetario de la onda encantada de la semilla. Y nace en el anillo solar de la tormenta autoexistente, Limi 27 de la luna espectral. Sí, tenemos el mismo Cicrono. ¿Tú con él? Sí, porque soy del 29 de mayo, así que Ay, lo más probable es que sea, como es sí, portal de como activación activación galáctico. están dentro de los 3 días. Sí. Tenéis razón. Patch Adams. ¿Qué te pareció Patch Adams, o sea? Patch Adams. Yo he visto esa película muchas veces. La dura yo la he Sí. visto 2 veces por lo menos, hace mucho Sí. tiempo. No hace tiempo que no la veo. No, a mí me gusta esa película. Es divertida. Es divertida, creo que también por ser profesional de la salud, como que tengo una mirada también mucho más entera como Claro, sistema y creo que tiene mucha razón sin duda. en el mensaje que él promueve, ¿no? Y bueno, acá vamos a revisar de su vida, de lo que ha visto, digamos, lo que ha querido crear Claro. como visión de la medicina que me parece muy rescatable, Sin aparte duda. viniendo de un sistema norteamericano que es todo lo contrario, ¿no? De hecho, él es muy crítico Claro. precisamente del sistema de salud estadounidense. Sí, bueno, el sistema de salud estadounidense es el sistema de salud que tenemos aquí en Chile también, o sea, También, no está muy lejos de eso. Pero exacto. bueno, él nace como Hunter Doherty, ese es su nombre, más Hunter. conocido como es Hunter Doherty Adams, más conocido como Patch, que significa como parche. Sí, el Es como el parche. parche curita, por ejemplo, que en Chile es como uno sana con un parche, ¿cierto? Ujú. Y es conocido como el médico de la risoterapia. Él tiene un libro que en el fondo sienta las bases de cómo se llama de la risoterapia. Ujú. Y que en el fondo tiene una juventud bastante tormentosa. O sea, para lo Sí. que llega a ser, su papá es oficial del ejército, ¿cierto? Se cambian de casa muchas veces, terminan en Alemania, Mm. sirviendo, ¿cómo se llama?, al Estado de Estados Unidos en Alemania, y el papá se muere. Se muere cuando él tiene 16 años Ujú. y cuando él transita serpiente magnética. Y su mamá toma a él y a su hermano y se los devuelve a Virginia, ¿cierto? Que es donde él nace, ¿cierto? Mm. Y parte ahí su vida, que la verdad está muy relacionada con tendencias suicidas y con bullying en el colegio por ser diferente. O sea, Sí. yo vi una entrevista de Patch Adams que le hicieron en un programa de la BBVA, o sea, de este banco que hace entrevistas, Ujú. y él decía que en el fondo por su contextura física, por su forma de ser, era sujeto de bullying. Lo que pasa es que el bullying ahora no tenía una palabra, sino que lo molestaban y le pegaban y, Sí. y tenía todo este tema. Entonces él se acercaba mucho a lo que es el tema de las tendencias suicidas, lo que lo llevó a estar en psiquiatra Claro. muy joven. ¿Te Sí. fijas? Pasó, creo que fue entre como los 16 y los 18 años, estuvo Ujú. internado como 3 veces. Incluso en la película, si no me equivoco, hay escena o hay una parte importante en donde lo muestran a él metido en un psiquiátrico, en donde ahí tiene un amigo que entiende más o menos cómo es el tema que va a empezar a trabajar a futuro. Claro, en los conflictos, sobre todo mentales de la rama de la psiquiatría. Exacto. De las depresiones, o sea, muy vinculado un poco a su A su historia historia, claro. y de encontrar una forma de salir de ese hoyo, digamos, más allá de una inyección o de una pastilla, sino de una multiplicidad de factores que hay que ir trabajando. Y eso tiene, yo creo que mucho que ver con lo de la serpiente.
Es como Claro. que en el fondo la serpiente nosotros la trabajamos como la transmutación, ¿cierto? Como el cambio de piel, ¿cierto? Como el cerebro reptiliano. En el fondo lo que él hace, en este personaje, por ejemplo, con Rudy, lo que se ve en la película y lo que cuenta la historia es que este personaje tenía como una fobia a las ardillas, si no me equivoco. Claro. Entonces las veía en todos lados. Entonces, en vez de tratar de convencerlo de que no había ninguna ardilla, en el fondo él se mete en su ilusión Claro. y hace como que la ardilla existe y empiezan a matarla juntos y como que lo saca de su momento de crisis, que en el fondo es lo que él estaba buscando con eso, y se da cuenta Claro. que enfrentar los problemas y atacarlos no es la única manera de enfrentar un problema. Eso le pasa cuando tiene 18 años, 18 ¿cierto? años está en En Águila Águila Eléctrica. Eléctrica. Y en ese Mm. mismo año, él sale del Nosferatus. Tenéis Águila razón, Eléctrica. tenéis razón. Ujú. El Nostradamus. Nostradamus, sí. Sí. Otro. El Nostradamus. Y ese mismo año sale del psiquiátrico después de que pasa esto y la mamá lo lleva a Washington. Sí. Y en Washington él escucha en vivo este famoso discurso del Martin Luther King Ujú. el 28 de agosto del 63, que es un mago autoexistente ese día, mano autoexistente de la onda encantada de la semilla. Ese es el famoso el I have a dream, el Sí. típico, lo vimos creo Está lleno en todas partes. Sí, no, hay una multitud Gigantesca. Él era gigantesca. parte de esta multitud, entonces él se da cuenta que de verdad uno con el activismo puede hacer un cambio, porque él lo veía. Pensemos que en esa época los derechos de las personas de color estaban limitados, lo hemos visto en otros cronomancias, en la parte histórica de lo que pasa en Estados Unidos en esa época, lo vimos con Malcolm X, ¿cierto? Lo vimos con Mohamed Ali. Sí. Pero en este caso él se da cuenta de que puede existir algún tipo de cambio, así que uno se lo considera. Y ahí él dice que toma una decisión de que no va a tener ningún día más malo en su vida, una decisión difícil de cumplir, Claro. ¿cierto? Pero se pone 6 como características que él tiene que fomentar todos los días para que este día malo no le funcione, que son ser feliz todos los días, ser divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Entonces, con esas 6 palabras y con esta creencia de que el tipo no va a tener ningún día malo, entra a estudiar medicina. Claro. Lo cual es brutal, porque en el fondo el mundo de la medicina es nada que ver con lo que él está planteando. Claro, ¿cierto? no, es tratar la enfermedad, el sufrimiento. Por lo mismo. De hecho, a mí me llama mucho la atención eso de tener la capacidad de generar un vínculo con Rudy ¿Ya? cuando tiene este escenario con las ardillas. Claro, un médico tradicional trata de entender el fenómeno Y atacarlo. o darle una explicación y tratar digamos, tratar de establecer la verdad del médico, ¿no? Claro. Y él encuentra esa capacidad de generar un vínculo con él. Claro. Y que al final lo que él más promueve después con todo su trabajo, ¿no? De que el contacto entre médico y paciente en general, o el concepto de la misma sanación, se establece a través de generar un vínculo. Claro. Y a veces él siente que la mirada de la medicina tradicional no conduce a generar un vínculo que sea, digamos, fuerte para que ocurra esa sanación. Sin ¿no? duda. Y eso quizás tiene mucho que ver con el tema del antípodo, que es el águila espectral. O sea, liberar la visión, liberarnos hacia una nueva visión de cómo enfrentar un problema que en este caso sería la medicina. Claro, y es su propósito, ¿no? Acordamos de que el tono espectral siempre está Sí, en las antípodas, en la ¿no? antípoda, sí, po. Bueno, y hablando del águila espectral, él se titula del colegio médico en 1971, que precisamente se titula a los 26 años. Claro. Y junto con un grupo de compañeros fundan no sé, lo voy a decir, pero no sé si se pronuncia, fundan el Gesundheit, Sí. ¿cierto? Institute, que en el fondo es un hospital gratuito en donde aplicaron todo este conocimiento que fueron desarrollando, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando en la entrevista que vi de Patch Adams es que la periodista le preguntaba cuál era la diferencia más notoria entre él como médico y un médico tradicional. Entonces él decía, obviamente yo creo que la periodista sabía la pregunta y la respuesta, perdón. Pero era, mira, nosotros en la escuela de medicina dicen que los médicos tenemos que tratar a nuestros clientes, tienen que ser entre 5 y 10 minutos. Ese es como entonces podemos hacer 6 por hora. Yo a mí me gusta entre 2 y 3 horas por cada uno, entonces no cabía en ese No. tema. Entonces lo que hizo fue un hospital, que en el fondo era una casa, ¿cierto? Donde pasaba mucha gente,
y en el fondo trataban a todos estos pacientes de manera gratuita y haciendo clases de baile, clases Mm, de película, puras cosas que lo hicieran moverse claro. y lo hicieran sentirse que están vivos, y a través de esta felicidad que él creaba de personas que estaban deprimidas y las hacía bailar o las hacía escuchar música, lo sacaban. Que en el fondo también tiene mucho de serpiente, porque la serpiente es movimiento, Es ¿cierto? movimiento. Entonces, él en el fondo enfoca su energía de la fuerza vital, ¿cierto? Esta energía sexual que en el fondo la tira hacia el mundo, Mm, la tira en donde, oye, haz algo, ¿cierto? Hagamos algo y veamos si esto nos puede ayudar para salir de este problema, porque en el fondo muchas de las personas que llegan a hacer este tipo de terapias, por así decirlo, entre comillas, alternativas, son personas que ya probaron todo el sistema convencional. ¿Te sí. fijáis? No parten por acá. Y después todo este concepto de la risoterapia, de hecho, aparece muy visible en la película, donde es de los doctores que, digamos, se pone una nariz de payaso, Claro, les va a hacer digamos, va a distraer o hacer reír a los niños con cáncer, exacto. de que lo que después termina demostrándose que el bienestar y la risa en general es fisiológicamente, digamos, una herramienta para potenciar tus procesos corporales, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios la Sin duda. risa, Y poder el expresarte, sentirte bien. el sentirte bien, Claro. ¿no? Es súper importante y eso lo muestran también en la película. Sí. Eh, de hecho, me parece muy interesante que justo sea, como bien dijiste, a los 26 años, su antiguo perfecto cuando Sí. se titula, Sí. pero cuando llega a su edad 52 y se da el giro completo, Claro. es cuando hacen esta película. Exacto. O sea, el estreno de la película en el 98, que me parece que él ya tiene justo los 53, pero cuando Claro. lo Cuando más parten probable, haciendo, claro. cuando le promueven, digamos, o le van a decir que van a hacer esta película, también yo vi una entrevista, eh, pero cuando vino a Chile, él hizo una entrevista en La Belleza del Pensar, que es un programa de entrevistas con Christian Walken, donde lo entrevista y él le cuenta qué le pareció la película, qué le pareció su relación con Con Robin Robin Williams. Que Williams, es luna rítmica de la onda encantada de la semilla, para de la dejarlo en semilla, contexto. sí. Un Robin Williams, Luna rítmica, o sea, claro, Luna rítmica que termina suicidándose Sí, después, claro. lamentable, ¿no? Pero él dice que digamos que la idea fue muy, digamos, en pos de promocionar su estilo de medicina que él estaba tratando de inculcar, Claro. pero que después del proceso de película, digamos, y todas las ganancias, a él no le llegó nada. Claro. Y a mí me impresionó. Yo creo que en la entrevista que viste tú también, no sé si lo Sí. menciona, Sí pero a lo mí menciona. me llegó mucho en la entrevista que vi yo, porque decía inclusive que mismo Robin Williams habían tenido un vínculo, habían estado en su casa, Claro. pero en momentos de los que hubo, cuando había llegado, digamos, las ganancias, él no había recibido absolutamente nada. Incluso, Eso me llamó la incluso atención. y a mí la que yo vi, el tipo decía que, claro, que cuando le llegó el proyecto sonaba algo interesante por el fondo para poder tener visibilidad, que yo creo que ese es un fin logrado. O sea, Sí, es un si no es por filogrado. la película, Y no lo por eso es conocemos. sincrónico que sea justo a los 52, ¿no? Exactamente. Pero claro, pero que dentro de los acuerdos que él tenía con Hollywood, él llama a Hollywood como a la empresa productora, le habían pagado a Robin Williams más de 40 millones de dólares por la película, y la película había pasado creo que los 4.000 millones en venta en total, desde que comenzó a hacer hasta el día que lo entrevistan, Mm, llevaban como 4.000 millones de dólares recaudados, y que él había pedido solo 1 millón de dólares para que con ese 1 millón de dólares pudiese hacer mm, este proyecto, que en el fondo se destruyó porque nunca consiguió ningún tipo que le fuera a pagar algo que fuera gratis. Porque sí, tú po. podías aportar en algo, pero si eso es gratis, va a acabar si vaya a querer más. No, y necesita insumos Por para supuesto. atender a alguien. Pero que nunca lo habían Ah, llamado. Y que él ya ya, había perdido eso, y ya se sentía como casi que en el fondo eh, su lo habían pago usado. lo habían usado, pero que en Mm, el pago en el fondo era la visibilidad. Y que a contar de ahí, desde el 98 en adelante, parte por un tour mundial. O sea, en el sí. fondo visita Rusia todos los años, ¿te fijáis? ¿Y por qué dice? ¿Y por qué Rusia? ¿Por qué no? Porque Rusia es el enemigo.
Tenía que ir allá a ver la otra Claro. visión, ¿cierto? Es que él nunca salió de este activismo social, de esta, ¿cómo se llama esto? Esta experiencia que tú cuentas en Washington. Él siempre está en pos del activismo, ¿no? Claro. Contra la injusticia, contra la discriminación, contra la violencia, la guerra. Fueron hitos que, de hecho, él en esa entrevista lo menciona, ¿no? Que en la película no le muestran el Claro. perfil que tenía, pero él era muy, muy, muy activista, Sí, claro. como lo eran en esa época, ¿no? O sea, Es que, plena década de los 60 y 70. o Así sea, que, es cosa de ver la vida de José Argüelles. José Argüelles es lo claro. mismo, la forma en cómo él promovió el sincronario de 13 lunas de 28 días es a través del activismo, ¿te fijáis? Claro. Y el activismo tiene sus costos, claro que tiene sus costos, Mm. pero también tiene sus beneficios, ¿cierto? Entonces, de repente, cuando tú eres activista, estás expuesto Mm. a ciertas circunstancias, como esta, por así decirlo, estafa que le hizo Hollywood con el tema, pero por el otro lado, sí le permitió estar en persona, transitando por todo el mundo compartiendo esta risoterapia, que en el fondo hoy día es una ciencia que está comprobada y que es utilizada. O sea, ¿Sí? tú podéis buscar en internet, en Santiago de No, hay Chile, escuelas de y eso, hay ¿no? escuelas de risoterapia. O sea, ¿Sí? el tipo ha expandido su tema. Y probablemente pase lo que pasa con los activistas. ¿Qué es lo que pasa con los activistas? El día que mueren, se hacen famosos Se y todo el hace- mundo empieza a alabarlo y a decir, oh, es el factor común denominador. Po. Sí. Bueno, encontré algo también interesante en eso porque ya en el año 2015, ¿Ya? eh, él, digamos que lo llaman desde el Estado, desde el gobierno, no sé si con Obama lo más probable, para ser secretario de la salud de la medicina holística. Ok, un cargo No sé qué tan, inventado, pero claro, simbólico tal simbólico vez, que tal vez. pero bueno, estuvo yo creo metido, también le dieron la oportunidad, pero él estaba transitando Águila Eléctrica. Ok, O sea, la misma Águila Eléctrica cuando comenzamos, ¿no? claro. Cuando estaba escuchando A los 18 años. a los 18 años discurso del Martin Luther King, o cuando estuvo en este psiquiátrico con Rudy. Son 52 años hasta que, digamos, simbólicamente tiene una posición dentro de la medicina holística y de lo que él también promueve como risoterapia. Así que Claro. justo hay 52 años al final que encontré que tenía una sincronía interesante para concluir y mucho de su trabajo, ¿no? Y mira, yo tengo otra de la misma magnitud. Ujú. Termina su carrera como médico en el, ¿cómo se llama? En el 71, en Sueño 26, y hoy está en el 78. Por lo tanto, también hay 52 años desde que se Desde gradúa que hasta se el día titula. de hoy. Mira, Así que también hay un doble tema. Em, yo siento que Patch Adams, en el fondo, está haciendo un trabajo que es trascendental. mm, Creo que a futuro va a ser más valorado, lo que te digo, el tema de sí, los activistas, va a ser mucho más valorado de lo que lo valoran hoy en día, absolutamente. porque en el fondo hoy día lo tratan como un payaso. En Sí, el fondo es un payaso médico. Pero en el fondo, después de que cuando muera, o cuando trascienda, o cuando pase algo sumamente importante, va a salir un montón de personas que han sido por así decirlo, sanadas con este tipo de terapia. claro. Y en el fondo, lo que importa en el tipo de las terapias, para mí, por lo menos, no sé si es que a los médicos les importará lo mismo, pero para mí es la efectividad. ¿Te fijáis? Es cómo tú pasas de un punto A a un punto B y te mejoras. Sí. Si te mejoras sin la posibilidad de químico, Yo creo que es el propósito de los médicos, sin embargo, la efectividad también se ha mezclado con las ganancias. sí, claro, Y a veces la medicina se va mucho en primero cuánto ganamos y después exacto. la Es eficacia, que ¿no? no, que lo Como, que pasa es que técnicamente, no sé, yo no soy médico y tampoco tengo acceso a mm, las estadísticas, pero por lo que puedo percibir desde un ciudadano promedio, mm, es que en el fondo puede que las terapias médicas a través de medicamentos sean efectivas en atacar la enfermedad que tienes, mm, pero te generan otro tipo de enfermedades. Hay sí, enfermedades colaterales, ¿te fijáis? O sea, sí. le llaman un nombre súper simbólico, se llama efectos secundarios, ¿cierto? Ujú, Pero en el fondo es que te sabe uno para cagarte de otro lado. sí, Este tipo de terapias que son más orientadas al tema de sanar internamente es lo que hoy día se utiliza tanto como la sanación cuántica mm, o la sanación de la risa, en donde tú en el fondo tratas de sacar de tu cabeza el problema, sacarte las terapias, sacarte todo lo que es la medicina invasiva y apostar
por sentirte bien, por pasarlo bien, por reírte, por estar en familia, y de repente tu cuerpo hace como un switch y en vez de generar células cancerígenas, genera células y te mejoráis, po. Sí. O sea, de esos casos hay un montón, Sí. ¿cierto? La programación neurolingüística, de hecho, también poco a poco ha ido demostrando que como nosotros programamos nuestra mente, podemos lograr, digamos, cambios bien evidentes Sí, en claro. nuestro cuerpo. También, sobre todo si estamos cursando con enfermedades. Bueno, eso lo habla mucho Greg Braden. Yo tengo varios libros de Greg Braden en donde Ujú. hablan sobre el tema de cómo tú puedes sanar en base a las creencias que uno tiene Mm. y a los tipos de medicina que uno puede tener en cuanto al acceso, al acceso a una terapia alternativa, pero que funciona. Y sin ir más lejos, la ley del tiempo, de cierta forma, también es una herramienta que también es de sanación mental, Claro, digamos. en medicina, Es medicina sin duda. y para, digamos, tener conciencia sobre el presente y lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. En el inconsciente.